Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas, cristianos no católicos, y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Hoy estamos celebrando la misa anticipada del domingo 19 del tiempo ordinario. La Iglesia nos llama a estar vigilantes en todo momento. Nuestra fe nos enseña a descubrir al Señor en los signos de los tiempos. Necesitamos crecer en la fe, en la búsqueda de las cosas del Señor. La Santa Misa será presidida por el Padre Territud. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán de esta sagrada liturgia. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy pedimos al Señor que nos ayude a ser personas que pueden dar su multiforme gracia a los demás con generosidad. Y a la persona que está al lado le podemos decir que Jesús viva en tu corazón hoy y siempre. Reconociendo que el Señor nos llama a la comunidad, comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos nuestra fragilidad, pedimos al Señor su paz y perdón. Tú que eres eterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oramos al Señor para que nos reconforte con su Espíritu, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, movidos por el Espíritu Santo, nos animas a llamar Padre. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. Aunque el libro de la sabiduría fue escrito un siglo antes de Cristo, tiene enseñanzas muy actuales. Esta lectura es una llamada constante a la vigilancia y a la fidelidad al Señor, a que tengamos esperanza. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con la que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dios nos habla de la fe de Abraham. La promesa se cumplió porque confió totalmente en Dios. La fe es respuesta a Dios. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas, saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues sí añoraban la patria de donde habían salido. Estaban a tiempo para volver. Por ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único,
el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Lucas. Con una colección de sentencias y parábolas, pretende Lucas determinar el sentido de la vida y afianzar la esperanza en la venida de Jesús. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde se acercan, no están los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y así, si llega a la segunda vigilia o la tercera, si los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien el Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado se dice: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegar a los criados y criadas, a comer, a beber, a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que menos espera y a la hora que menos piensa, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que son infieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra adecuadamente con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Podemos sentarnos. Este evangelio es retante. Nos está diciendo: prepárense. Nos está diciendo: estudien,
nos está diciendo hagan buenas obras. Nos está diciendo también sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos está diciendo trátense con dignidad, caridad y misericordia los unos a los otros. Es decir, dicho en puertorriqueño, no se hablen estrujado. Y a la misma vez que se traten con respeto en los trabajos. Que en el trabajo no sea un lugar para pisar los callos a otros, no sea un lugar para simplemente escalar a costa de los demás, sino que se traten con dignidad, misericordia, caridad y respeto. Que se vean como gente para ayudarse mutuamente. Que en los sitios donde estemos, que no sea simplemente el colarse en la fila y sacarle ventaja a otros, sino que sea el dar a cada cual la oportunidad que necesita y tomar la suya también. Es que haya dignidad y respeto. Se nos invita en este evangelio a saber administrar las bendiciones. Eso quiere decir también en tu casa, cómo tratas a los demás. Entre esposos, se tratan con dulzura, alegría y cortesía. Cuando eran enamorados, él le decía, señorita, pase usted, y le cerraba la puerta del carro detrás o la puerta de la casa con elegancia y respeto. Después de unos cuantos años, ábrete la puerta tú. O le tira la puerta detrás. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque a veces hay familiaridad excesiva. No, a veces es que el yo se hace más grande. A veces es que cada cual quiere lo suyo. A veces es que se nos olvidamos administrar la misericordia. A veces es que cada cual quiere alar para su lado. A veces es porque lucha de razón. ¿Quién tiene razón o cómo me hiciste sentir? En vez de poner las cabezas juntas y decir, me duele tal cosa, me hiere tal cosa, que no te comunicaste, que no hablamos a tiempo, que no se tomaron la decisión juntos los dos. Entonces empieza a haber dimes y diretes. ¿Y qué tal la administración con los hijos? Lo que es el sentido de familia, el sentido de corrección y caridad. A veces en Puerto Rico tratamos a algunos hijos como que el padre y la madre son los mayordomos y ellos son los peones, con la actitud, con el ceño fruncido de águila. A veces con el sentido de mandonería y a veces con el no hacer nada y decir, hazlo tú. Es ese sentido como de querer señorear sobre la otra persona. Y eso es precisamente lo que Jesús dice, no hagas. Sé mejor persona que demuestre comunicación, caridad y empatía. Persona que demuestre sentido de hermandad y de fraternidad. Donde puedan, en vez de mandarse, preguntarse, ¿qué es lo que tú ves que se necesita hacer en este momento? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Es enseñar prudencia, enseñar honradez, enseñar responsabilidad, haciendo. Porque el papá que le dice al hijo, haz tal cosa, pero el papá no lo hace, ¿qué va a hacer el hijo? Cuando tú lo hagas, yo lo hago. Se pone como medio desafiante. ¿Por qué? Porque no le están dando el ejemplo. En la psicología del desarrollo, cuando los hijos tienen 3 años que te dicen, mami, te ayudo, o papi, te ayudo, ese es el momento para decirle, sí, mi amor, aquí tienes la escoba y se barre de esta manera a favor del viento, no en contra, para que no te caiga encima. Porque si cada vez que te dice te ayudo, le dice, no, yo lo hago, llega a los 18 años y ni friega un plato y te saca la lengua. Se nos invita entonces a poder tener mejor sentido de corresponsabilidad, donde nos ayudemos mutuamente como una cooperativa en el hogar, a que todos sepamos administrar lo que tengamos de frente y lo que nos toca. De tal manera que si desde pequeños podemos animarnos mutuamente a hacer lo que hay que hacer, no hay que estar discutiendo, no hay que estar forzando, no hay que estar peleando después. ¿Por qué? Porque nos ayudamos y estamos acostumbrados a hacerlo con alegría, con amor, con dignidad. La idea no es hacerlo todo, es distribuir lo que hay que hacer, para que cada cual se sienta que cuenta, que vale, que es responsable. Los que son jóvenes y niños aquí,
Miren el hogar como un, entre comillas, campamento de aprendizaje para tú saber lo que te tocará hacer a ti dentro de unos años. Y más vale que aprendas lo que hay que hacer. De fregar, de planchar, de coser, de cocinar. Yo sé de una muchacha que cuando se casó no sabía ni freír un huevo frito. El marido tuvo que enseñarle. Porque la madre no le dejaba hacer nada. Y tuvo que aprender a la fuerza. Que no te pase así. Aprendamos a hacer de todo lo que hay que hacer para que seamos buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Pero no solamente en lo físico, no solamente en lo material, no solamente en lo cotidiano, porque esos son dones naturales y habilidades que vamos desarrollando. A lo que Lucas está refiriéndose aquí es a los dones espirituales. De igual forma, como vemos entonces lo humano y lo que es cotidiano, que podamos ver que Dios a cada uno le da dones, carismas, bendiciones para ayudar a la comunidad, para ayudar al hogar, para edificación personal, para edificación de la iglesia. Pero si no utilizamos los dones y bendiciones, entonces como que se nos embota y pensamos solamente en el mundo. La segunda lectura nos reta a pensar que tenemos que ver la fe como un don sobrenatural, no simplemente como un don natural. ¿Cuál es la diferencia? En un don natural es crecer en autoestima y decir, sí creo en ti, sí creo que yo lo puedo hacer, sí creo que esto se puede lograr. Eso es una confianza normal dentro de lo que es ser humano. Pero la fe como don es el poder tener la seguridad interior, la certeza de que Dios está acompañando, bendiciendo, fortaleciendo, que nos llama a una misión especial a cada uno y que tenemos que encontrar esa misión, ese llamado y darle un voto de confianza a Dios y decirle, sí Señor, te sigo. Sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sí Señor, aunque no vea nada, te alabo, te glorifico, te adoro, te sirvo a ti para dar el 100% por ti. Pero a veces dudamos de nuestra propia sombra. A veces el miedo ataja a unos. A veces la inseguridad atasca a otros. A veces el sentido de burla de algunos quizás hace que se estanquen. Por otro lado, es el temor de responder a lo que Dios quiera pensando, ¿y si me pide algo que yo no puedo? ¿Y si me pide algo que yo no quiero? Tienes que vencerte a ti misma, a ti mismo, vencer el yo, vencer el egoísmo, vencer las inseguridades, vencer los temores y decirle, sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. En la segunda lectura nos recuerda a Abraham, a Sara y demás, que confiaron que Dios iba a obrar aunque parecía imposible. Cuando tú confías y crees en Dios cuando no se ve nada, ahí está el don de la fe. Porque no se te está probando nada, se te está retando a que creas. Decía esta semana a los que venían a misa en semana que la fe tiene 3 etapas. Está la fe de niño, la fe de adolescente y la fe de adulto. La de niño es la que se parece a la relación con los papás, donde le dicen al papá, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y ven a Dios de igual manera, a Dios dame por aquí, dame por acá, dame por lo otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no ven resultado, cuando no ven que ocurre lo que ellos quieren, dejan entonces de creer en Dios o se enchisman con Dios. O hasta no quieren ir a la iglesia. Porque su fe es simplista, débil. Y pasa con gente adulta que tiene una fe de niño. Piensan, Señor, dame un carro. Y no aparece el carro. Pues mira, no es así. Te engañas a ti misma, a ti mismo. Porque la fe no es simplemente decirle a Dios, dame. Si Dios sabe que te conviene y es el momento de Kairos, el momento de gracia, Él te va a conceder de lo que le estás pidiendo. Pero con eso que le pides a Él, va una responsabilidad. ¿Estás tú dispuesto a cumplir con la responsabilidad de lo que le estás pidiendo a Dios? Con el reto que hay, para entonces tú poder hacer la diferencia con la bendición que Él te da. Entonces puede ser. Pero Dios no te va a dar algo si ve que tú vas a ser irresponsable con eso. Entonces, se nos invita a nosotros nuevamente ser responsable con lo que Dios nos da, porque al que más se le da, más se le exige. Entonces,
Segundo tipo de fe, la de adolescente. Es la fe de las emociones. Los adolescentes y jóvenes están marcados psicológicamente por las emociones a su etapa. Y algunos piensan que si siento algo por dentro, entonces Dios existe. Que si siento algo por dentro, entonces sirvo. Que si siento algo por dentro, entonces me muevo. Y si no siento nada, me quedo en el celular. O me quedo dentro de la casa. O dentro del cuarto y no me muevo. Hasta que aparezca una amistad y entonces me muevo. Porque está en una fe simplista de emociones y amistades. ¿Y qué pasa cuando no hay emociones? ¿Qué pasa cuando no sientes nada? ¿Deja Dios de existir? No, está ahí. Es como le pasaba a un profesor de la Universidad de Puerto Rico. Esto me lo contó una muchacha que fue presidenta de las Hijas de María. Me decía, el profesor se cantaba ateo y hablaba contra Dios. Pero cuando se enfermó su madre de cáncer, entró al salón de clase diciendo, todos aquellos que crean en Dios, por favor, recen el rosario. Entonces, en ese momento creía, y ella salió y le dijo, pues ahora cree en Dios cuando tiene problemas, sepa que Él existe antes, durante y después de usted creer y no creer. Y el tipo se cayó la boca y jamás habló contra Dios después de eso. Hay que ser valiente para defender la fe. Hay que ser valiente para mostrar las incongruencias. Hay que ser valiente para mostrar que Dios sí existe y está con nosotros, pero no depende de las emociones. Las emociones tenemos que trascender de ellas, no es que sean malas, es que tenemos que no quedarnos estancados en si ocurrió o no ocurrió algo, no quedarnos estancados en cómo me sentí, porque puede ser un sentimiento derrotante, sino que tenemos que ir más allá a la fe de adulto. La fe de adulto es la que dice esa segunda lectura. Aunque no veas nada, cree. Aunque no veas nada, confía. Aunque no veas nada, sigue adelante. Un ejemplo. Estando yo en Guayama, tuvimos un taller para ministerios de música y vino este caballero de Ponce para ayudar a dar un pequeño taller de percusión junto con otro más. Y después del tema, él vino y me dice, padre, quiero darle un testimonio. Y él me decía, bueno, sí, ¿qué pasó? Entonces, él me decía, perdí el trabajo hace un tiempo. Estuve año y medio en el desempleo. Después del último cheque del desempleo, lo que quedaba era una cajita de leche y solamente un faldito de arroz. Y no había más nada. Y mi esposa se puso reprochona y me decía, ¿ya encontraste trabajo? Y dice, no, todos los días salgo a buscar trabajo, llevo resumen, pero nada todavía, las cosas están malas. Y ella empezó a decirle a él, si no consigues trabajo hoy, mira a ver qué vas a hacer, porque la leche y el arroz que hay es para mi hijo y para mí, en vez de para nuestro hijo. Ya ella estaba que hervía. Entonces, él le decía, calma, ten paciencia, ten fe. Dios aprieta pero no ahoga, el Señor va a contestar. Y todos los días él iba al Santísimo de su parroquia a orar pidiendo a Dios que le ayudara. Pues este día, que era como el último y el de desespero, cuando él sale del Santísimo, había este caballero vestido muy bien, esperando por él en la puerta. Y entonces el caballero le dice, fulano, mi esposa y yo anoche estábamos en oración juntos, y a ambos nos vino la imagen de ti que tenías problemas económicos y decidimos los dos extenderte la mano y darte una ayuda. Aquí tiene un sobre con $400. Está bueno eso, ¿verdad? Ya quisieras tú. Entonces, ¿qué ocurre? Él se alegró tanto porque sintió que sus oraciones estaban contestadas, o por lo menos parte de ella. Va a la casa corriendo para decirle a la esposa, mira, tengo para hacer la compra. Y la esposa le recibe con el combo, como cuando los artistas van a tocar, dice 1, 2, 3, 4. Así le recibe ella con el pie, como dice, ya conseguiste trabajo. Y entonces él le dice, pues mira lo que pasó. Le hace el cuento y ella se echa a llorar porque se dio cuenta que era desconfiada, que le faltaba fe, que le faltaba confianza, que le faltaba seguridad, que era desesperada. Y que él era como la roca sólida, firme, que daba seguridad y confianza. Ella no quería creer. Tuvo que creer. Después consiguió trabajo.
Y yo te pregunto, ¿cuál es tu situación? ¿A qué Dios te reta? ¿A qué Dios te llama? Hay que saber manejar las situaciones y saber manejar en la fe el sentido de confianza plena aunque no se vea nada. Porque si no, puedes caer en depresión o puedes caer en una desilusión grande o como le ha pasado a alguna gente que hasta desaparece porque no pueden con la carga y la presión. Se nos invita entonces a confiar que Dios auxilia, acompaña, bendice. Por otro lado, en el Evangelio se nos invita también a nosotros poder reconocer que Dios nos llama y nos utiliza para ayudar a otros a que encuentren la paz, el perdón, el orden, la disciplina, la caridad, el amor, la misericordia. Y que por lo tanto hemos de andar derechitos con Dios, porque nos llama a que en lo que nos pone de frente, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la calle, seamos nosotros sus representantes para animar en los demás el bien que se pueda hacer por el bien común, por la comunidad, por la iglesia, por la familia. Si en vez de hacer eso, como dice el Evangelio, nos ponemos a la bojachera, a la promiscuidad, a hacer daño a otros, a usar los bienes de otros en vez de utilizar los nuestros, a malgastar. Entonces, cuando venga, él puede ser un momento de conciencia de lo que estás haciendo, o puede ser simplemente a través de otra persona que te diga, ¿qué haces? Como Natanael a David. Se nos invita entonces a que nosotros reaccionemos y podamos ser instrumento de santificación, instrumento de bondad, instrumento de bendición, a través de brille con la presencia de Dios, tu vida brille con el amor de Dios, tu vida brille con el servicio, y ese es el final del Evangelio. Es un llamado a servir, no a lucir. Es un llamado a darse y no a chupar de otros y acaparar de los demás. Es un llamado a ser instrumento de poder dar a los demás de lo que Dios nos ha dado, bendición tras bendición. Y te pregunto entonces, ¿a qué te reta Dios? Con lo que eres, con lo que tienes. Es interesante porque Lucas aquí presente, pero en este Evangelio nos dice que vende todo lo que tienes y da limosna. Mateo va a decir algo diferente. Va a estar hablando más de darse completamente a otros, tanto de seguir a Jesús más de cerca. Lo importante es desprendimiento, desprenderse del orgullo, desprenderse de la arrogancia, desprenderse del ay no puedo, para que con el amor que nos da podemos darle a otros bendición tras bendición. Que Dios les bendiga. Amén. Creo en un solo Dios. Respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el pueblo elegido, que acoja la buena noticia del Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los cristianos del tercer milenio,
Que la fe sostenga su peregrinar en esta vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, que viven la pobreza, sean maestros de sencillez y confianza, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los perseguidos a causa de la fe, para que tengan la fortaleza de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pueblos que están en guerra, opresión o terrorismo, para que tengan la paz y la libertad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que, por los más necesitados de nuestro testimonio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Puerto Rico, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos libre de todo aquello ajeno a su voluntad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y manifiesta tu bondad en tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos para el ofertorio, pedimos su generosidad. Sí. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hoy recibimos de tu generosidad y a ti te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que hoy recibimos de tu generosidad y a ti te presentamos,
será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo lleno de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, podemos aclamar a nuestro Padre Celestial orando:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. En la caridad de Dios nos damos un gesto de paz. La paz contigo, te bendice. La paz contigo, te bendiga. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Invitamos a los hermanos que no se pueden acercar a la mesa del Señor a hacer la oración de la comunión espiritual que se encuentra en su boletín. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oramos al Señor para que nos acompañe siempre. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Hay avisos? Podemos sentarnos para los avisos. Siempre se les invita, ¿verdad?, que se lleven el boletín y no dejarlo acá en los bancos, ya que ellos no saben leer, ¿verdad? Así que compartamos el boletín con aquellos que sí lo puedan hacer. Solamente, ¿verdad?, recalcar que ya tanto catequesis como de niños como así de adultos están comenzando. Con el favor de Dios, el próximo viernes comenzará la catequesis de chicos de 14 años o menos. La clase de adultos comenzará el martes 20 a las 7, que realmente será una especie de matrícula, y con ello el siguiente, ¿verdad?, posterior martes, pues seguiremos entonces las reuniones. Hay la invitación de ambos ministerios de jóvenes para participar, ya que comenzarán ambos en el mes de agosto. La información ¿verdad?, precisa la tienen en el boletín para que se los lleve. De igual manera, en el mes de septiembre, a todos los jóvenes que tengan entre 18 y 25 años, se les está invitando para que puedan participar de las 2 tandas, por decir así, de retiro de jóvenes, porque van a haber un retiro para las chicas y un retiro para los varones. 13, 14, 15 sería el de las chicas, y entonces tenemos 27, 28 y 29 sería el de los varones, aquí en la comunidad, ¿verdad?, en nuestra parroquia de Santa Bernardita. Voy a estar disponible los miércoles, este miércoles por la tarde, para si alguien necesita dirección espiritual. Estaré antes de las misas, como media hora o más antes, para los que necesiten confesarse. ¿Okay? Es un placer estar compartiendo con ustedes. Yo estoy asignado a San Agustín en Puerta de Tierra también, así que por la mañana estoy por allá y por la tarde estoy por acá, en 10 semanas. Nos ponemos en pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos.